Cambiamos la Big Mac de papá por la nueva Chicken Big Mac para ver cómo reaccionaría. Está bueno, pero esto no es un Big Mac. ¿Por qué no puede ser un Big Mac? Porque el Big Mac no es de carne. Esto es chicken. No es el clásico No es Big Mac. clásico, pero es un Big Mac. Es el Big Mac completamente distinta, ¿no? Maravilloso. Me gustó el Chicken Big Mac. Volvería. No es que no sea una Big Mac, es la Chicken Big Mac. Llévatela mientras puedas. Para pa pa pa. Me encantó, me encantó. En McDonald's, participantes por tiempo limitado. El abogado y ex fiscal don Carlos Gajardo. Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a conversar. No, por favor, gracias a usted. A ver, de los primeros que habló de la lentitud y de lo sospechoso, voy a decir, o al menos cuestionable que resultaba cómo el gobierno estaba tratando el caso Monsalve. Parece que los hechos han ido confirmando que usted tenía toda la razón. Y me gustaría saber cuáles son los pasos judiciales en que estamos y los que se vienen en este caso. Bueno, efectivamente uno tiene que hacer la diferencia entre las responsabilidades, ¿no? La responsabilidad política, la responsabilidad administrativa que está investigando ahora Contraloría y la responsabilidad penal, que es la que investiga el Ministerio Público. Y efectivamente a mí me pareció que desde que se conoció la denuncia, con fecha ese jueves 14 por ahí, hace un par de semanas, la respuesta del gobierno fue tardía. Me parece que efectivamente se le debió haber pedido inmediatamente la renuncia del subsecretario Monsalve, y los hechos posteriores ratifican que con el conocimiento que tuvo en ese momento el gobierno de lo que estaba sucediendo, esa renuncia se debió haber pedido inmediatamente. En la arista jurídica propiamente tal, la arista penal, la verdad que la Fiscalía ha avanzado bastante. Tuvimos la oportunidad de conocer la semana pasada a través de una audiencia de cautela de garantías antecedentes que no se conocían por la opinión pública, especialmente todo lo que dice en relación con las acciones que hizo la policía bajo instrucciones del señor Monsalve para derechamente realizar diligencias investigativas en el caso, ¿no? Lo que obviamente no está permitido. Esas diligencias las tiene que ordenar un fiscal y no el propio investigado. Uno esperaría que en las próximas semanas la investigación avanzara y terminara probablemente en una audiencia de formalización por los cargos de carácter sexual por una parte, pero también por los cargos que tienen que ver con los eventuales delitos de carácter funcionario. El hecho de que ahora hayamos conocido nuevos antecedentes, una denuncia de la misma víctima de que cuando se despierta le dan 2 pastillas y parece que hay un nuevo intento de agresión sexual. ¿No deberías dar pábulo, dar pie a alguna medida más restrictiva de Manuel Monsalve? ¿No da la sensación de que él podría estar hoy día haciendo algo para obstruir la investigación? Yo creo que él hizo efectivamente actos que uno podría considerar de intento de obstruir la investigación cuando era subsecretario, y por eso es que, entre otras cosas, era imposible que se mantuviera en el cargo, ¿no? A mí me parece que hoy día la posibilidad que él tiene de obstruir la investigación es básicamente cercana a cero, pero sin perjuicio de ello, la investigación tiene que realizarse acuciosamente, y apenas se tenga por parte del Ministerio Público todos los antecedentes, no me cabe duda que va a haber una solicitud ante el tribunal para formalizar o eventualmente incluso una orden de detención. Pero lo importante acá, Rafa, creo yo, es que la investigación se realice adecuadamente, ¿no? El fin último de una investigación no es formalizar una causa, sino que es llevar, si es que es un delito grave, esa causa a juicio oral, y por lo tanto los errores que se puedan cometer, los apresuramientos que se puedan cometer en este momento pueden resultar muy caros, muy nocivos para el final, ¿no? Yo prefiero que la Fiscalía se tome el tiempo necesario en este caso para que tome una decisión lo más justificada, con más antecedentes posible. Hubo mucha presión, sobre todo para que se hiciera esa solicitud, esa audiencia antes de las elecciones, ¿no? Con un evidente propósito político. A mí me parece que en eso la Fiscalía estuvo bien, con no dejarse manipular y hacer la investigación profundamente. No tengo dudas que eso va a suceder en los próximos días o semanas, pero cuando tenga todos los antecedentes. Ahí tenemos muchos casos en que investigaciones se han apurado
y la consecuencia de eso ha sido perjudicial para la investigación. El caso más emblemático probablemente el famoso caso Bombas, ¿no? Claro. Que justamente fue el fiscal Armendari el que lo tuvo en su momento. Él no quiso nunca apurar la investigación, le quitaron la causa, la tomó un nuevo fiscal, el fiscal Peña. Alejandro Peña, en 2 semanas detuvo a todo el mundo, y resulta que todas esas personas terminaron después absueltas. Entonces, Y después acá, condenada por el mismo crimen en España. y después condenada en España, lo que claramente daba cuenta de que al parecer eran, pero no se tuvieron en su momento los antecedentes, la investigación se apuró y se hizo mal. Yo lo que creo es que esta investigación tiene que estar pensando en el juicio oral y por lo tanto tiene que hacerse bien. Carlos, hay una parte de este entramado que a mí se me pierde en la opacidad de los procedimientos. Si un subsecretario de Estado va y le dice a los PDI o las PPI, PDI que son PPI, las personas que cuidan su integridad, los así llamados guardaespaldas, digámoslo así, que le pasó algo raro, que teme que su teléfono sea clonado y que no recuerda lo que pasó la noche anterior, y les dice como, ¿qué hago? La PDI tiene en sí y ante sí la autoridad, por sí y ante sí la autoridad de decir, revisemos las cámaras, a ver qué pasó, o tiene que decirle, ¿sabe qué, señor subsecretario? Haga una denuncia y que ahí se tomen todas las medidas pertinentes. Bueno, lo primero es que esta comunicación que le hace el señor Monsalve a los policías es muy posterior, ¿no? Es cercano al 10 de octubre, cuando ya habían pasado 15 días fácilmente desde los hechos. Yeah. Por eso es que la Fiscalía ha señalado que pareciera que esto tiene que ver más bien con que el señor Monsalve se da cuenta que lo pueden denunciar por un delito sexual y entonces pareciera estar preparando una coartada, ¿no? Pero suponiendo que él hubiera tenido esa sospecha, lo que tendría que haber hecho efectivamente es una denuncia formal ante el Ministerio Público de que lo intentaron drogar, extorsionar o lo que fuere. La policía no puede, eso está prohibido, realizar actuaciones autónomas. ¿Qué entendemos por actuaciones autónomas? Aquellas que realiza sin instrucción de un fiscal. ¿Cuándo lo puede hacer, Rafa? Esto es bien importante igual. Cuando el delito es flagrante. Si el delito es flagrante, si acaba de cometer, si estamos en las 12 horas en que el delito se acaba de cometer, ahí la policía puede hacer actuaciones autónomas, puede detener, puede resguardar el sitio del suceso, puede tomar declaraciones de testigos. Si levantar evidencia de cámaras, ese tipo de cosas. Claro, como ocurrió sí, con el exfutbolista Jorge Valdivia. Exacto. Ahí puede actuar de manera autónoma. Igual, en general, siempre lo hace con conocimiento y con instrucciones del fiscal, pero no las necesita, lo hace coordinadamente. Pero si ya no hay flagrancia, no puede haber ese tipo de actuaciones porque evidentemente lo que se requiere, un poder tan grande, ¿no es cierto?, que es el que tiene la policía, tiene que estar controlado, sujeto a lo que una autoridad civil, un fiscal del Ministerio Público en este caso, realiza. Entonces, a su pregunta, la policía, ¿qué debió haber hecho con esto que realizó Monsalve, con estas solicitudes? Por supuesto que no les tendría que haber dado curso. Por eso fue llamado a retiro absoluto la jefa de inteligencia, Cristina Vilches, pero yo entiendo evidentemente la dificultad que para un policía significa decirle que no a la máxima autoridad en materia de seguridad pública, ¿no es cierto? O sea, es verdad que eso en la práctica es difícil que hubiera ocurrido, pero bueno, las normas están para respetarlas, la policía no pudo haber hecho lo que finalmente hizo. En esa misma línea, cuando el director de la PDI, el señor Serna, viene y le informa a Carolina Toá, ¿eso está dentro de que la persona que es subordinado a Carolina Toá y superior de Serna está siendo investigado? Esa información, ¿él la puede dar de manera autónoma o tiene que contar con el visto bueno de Fiscalía? Yo creo que no la puede dar tampoco. De cambio el ejemplo y voy un poquito hacia atrás. Uh-huh. Recordemos que hace algunos meses el director de la Policía de Investigaciones anterior, Sergio Muñoz, uh-huh, fue detenido y estuvo en prisión preventiva
justamente por haberle dado información de causas a un abogado del Ministerio del Interior, no cualquier persona, ¿no? A Luis Hermosilla, abogado del Ministerio del Interior. Eso no se puede hacer. Las investigaciones son reservadas, salvo para los intervinientes, y nadie, incluyendo al director de la policía, el caso de Sergio Muñoz nos sirve para ilustrar aquello, le puede dar información a alguien que no es interviniente, aunque sea una alta autoridad del gobierno. En este caso yo creo que es parte de lo que hay que investigar, porque las declaraciones han sido un poquito contradictorias, ¿no? En algún momento el señor Serna ha dicho que solo dio información general, que no dio detalles, pareciere por lo que uno ha escuchado de la declaración, sobre todo de la ministra Toá, que lo que se le informó fue con mayor detalle, y creo que es parte de lo que hay que investigar, parte de lo que la Fiscalía tiene que investigar y de lo que la Contraloría y los sumarios administrativos que se están haciendo tienen que investigar es cómo fue esta comunicación, porque en principio no está autorizada esa entrega de información y eventualmente puede constituir delito. Aquí es importante también, Rafa, creo yo, la intervención del Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Estos delitos que son de carácter funcionario, es decir, que los comete un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, quien efectúa la persecución junto con la Fiscalía como querellante es el Consejo de Defensa del Estado, y a mí me parece bien que se haya incorporado en esta causa para investigar, para preocuparse de la responsabilidad no solo del señor Monsalve, sino de otras personas que pudieran haber tenido también conductas delictivas. Ya. A ver, voy a pasar a una frase que escuchamos ayer en boca del ex ministro, anteayer, en boca del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, diciendo: dejemos que las instituciones funcionen. Me cuelgo al tiro de su tuit, en el que dice que eso es precisamente lo que no quería que ocurriera cuando estábamos hablando del caso Penta. De hecho, hay un tuit anterior que a mí me gustó mucho. Dice: el propio abogado defensor de Luis Hermosilla reconoce que el caso Penta se cerró de una manera extrajudicial a iniciativa del entonces fiscal Manuel Guerra, que luego fue contratado en la Universidad San Sebastián. Todos los elementos del cohecho están arriba de la mesa. Universidad San Sebastián, digamos, donde el exministro Andrés Chadwick formaba parte de la plana directiva. Primero, las instituciones en aquella época no funcionaron. Y segundo, están todos los elementos del cohecho arriba de la mesa, y eso nos llevaría a Chadwick también. Bueno, a lo primero, yo creo que los dichos del señor Andrés Chadwick revelan finalmente bastante cinismo, ¿no? Porque se dice muy suelto de cuerpo: mire, no, dejemos que las instituciones funcionen, cuando efectivamente lo que se hizo, lo que hemos descubierto ahora, ¿no es cierto?, que se hizo con el caso Penta, con participación del señor Chadwick, fue justamente impedir que las instituciones funcionaran, fue finalmente destruir el trabajo que hacían las instituciones. Entonces, es muy cínico, no encuentro una palabra mejor que años después decir: no, dejemos que las instituciones funcionen, cuando eres responsable de que esas instituciones no hubieran funcionado. A mí me parece que con todos los elementos que se han ido acopiando y se han ido conociendo en esta investigación, donde por supuesto los chats del señor Guerra con el señor Hermosilla son fundamentales, los elementos del cohecho están arriba de la mesa, y es necesario también entonces que la Fiscalía efectúe en su momento las imputaciones. Pero tal como creo que en el caso Monsalve la Fiscalía tiene que amarrar bien todos esos antecedentes, eso también me parece que es aplicable en este caso. Los antecedentes están, y es la Fiscalía la que tiene que hacer la labor de hacer correctamente este trabajo. Esta causa también va a terminar en un juicio oral si es que la Fiscalía la imputa, y entonces el apuro solo complota contra un mejor trabajo de la Fiscalía. Lo que llama la atención es que la gente que pide tanta rapidez en el caso Monsalve, ¿no es cierto?, que han pasado 2 semanas de investigación y reclaman que hay demora, guarden un cándido silencio, ¿no es cierto?, con el caso Hermosilla, Chadwick, Guerra, que ya lleva meses de investigación, no 2 semanas como el caso Monsalve, y tampoco se han tomado decisiones. Yo en ambos casos confío en que la Fiscalía está haciendo su trabajo adecuadamente. Son causas complejas, causas difíciles, que exigen trabajarlas bien, que no queden cabos sueltos, y confío que en ambas causas pronto tendremos decisiones del Ministerio Público de efectuar imputaciones en ellas. Bueno, repitiendo aquel viejo aforismo de que solo se desilusiona quien se hace ilusiones, ¿hay que tener ilusiones de que esto llegue a un juicio y a una condena, o ya está todo prescrito?
No, la posibilidad de reabrir los casos Penta o el que fuere, yo creo que no, de eso no hay posibilidad. Ya. Pero lo que sí debemos tener como expectativa es que quienes actuaron inadecuadamente con conductas delictivas, los que recibieron beneficios y solicitaron beneficios económicos para seguir adelante o para detener causas, ¿no? O sea, al final de eso es lo que estamos hablando acá. Estamos diciendo que lo que se investiga es que un fiscal, el señor Manuel Guerra, recibió y solicitó beneficios económicos para ver cómo detenía investigaciones. Lo que está de más decir que es de la máxima gravedad, es tirar al tacho de la basura cualquier tipo de confianza justamente en el funcionamiento de las instituciones. Entonces, ¿qué uno debiera esperar? Yo, claro, tendría cautela, ¿no? De que sí, esta vez las instituciones funcionen, y creo que ante eso, más que tener una esperanza ciega, una esperanza cándida, lo que uno requiere es tener una ciudadanía vigilante, es tener una prensa activa, es tener instituciones coadyuvantes que también participen, el Consejo de Defensa del Estado, otras personas que han interpuesto querella, como María Inés Horvitz o Mauricio Daz, en fin, que el sistema funcione con una mirada atenta, con una lupa muy atenta de la ciudadanía para que esto llegue a buen puerto. Eso es, creo, lo que tendríamos que tener, como dicen en delitos sexuales, una confianza lúcida, ¿no es cierto? Tener confianza, pero tener confianza con lucidez. Don Carlos Gajardo, abogado y ex fiscal, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en Radio Zonal. Que tenga usted un muy buen día. Gracias por la invitación, Rafael, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.